Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy muy emocionado /diagonal de traerles un vídeo que sé que va a generar mucha conversación. Y es que, como dice el título, hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, la supuesta crisis entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel mundial. Prepárense porque lo que vamos a ver hoy va a ser un poco intenso. He estado investigando y recopilando información de diferentes fuentes, desde la prensa turca hasta las redes sociales, y les aseguro que las declaraciones que vamos a analizar son impactantes. Vamos a desglosar rumores, especulaciones y sobre todo, la supuesta verdad que se esconde detrás de todo esto. Vamos a sumergirnos en el mundo del drama, el glamour y, por supuesto, el amor y los problemas que pueden surgir en el mundo de las celebridades. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Bien, ahora sí, manos a la obra. ¿Por dónde empezamos? La historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es como un cuento de hadas, pero con un toque de limón agrio. Ambos son dos de los actores más exitosos de Turquía. Burak, conocido por su papel en *Karasevda*, y Neslihan, también protagonista de *Karasevda*, y famosa por su belleza y talento. Fueron compañeros en la serie *Karasevda*, y aunque no se conocieron allí como pareja, la química entre ellos es innegable, y sus carreras han ido viento en popa. Burak está casado con Fariye Evcen, también actriz, y juntos son una de las parejas más emblemáticas de Turquía. Tienen 2 hijos preciosos y la imagen que proyectan es de una familia feliz y estable, un verdadero ejemplo de la vida en pareja, ¿verdad? Bueno, al menos eso es lo que nos han mostrado hasta ahora, porque como veremos en este vídeo, las apariencias pueden ser engañosas. Neslihan por su parte está casada con Kadir Doğulu, también actor, y aunque su relación ha sido objeto de rumores y especulaciones en el pasado, en general se muestran como una pareja unida. Han enfrentado rumores de crisis y separaciones anteriormente, pero siempre han logrado superarlos y mantenerse juntos. Sin embargo, en esta ocasión, los rumores parecen ser más persistentes y profundos. Sin embargo, en el último tiempo han surgido una serie de rumores y especulaciones sobre una posible crisis entre ellos. Los tabloides turcos han estado que echan humo publicando artículos y fotos que sugieren tensiones en sus vidas personales y profesionales. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? ¿Son solo rumores infundados o hay algo más? Vamos a empezar por las declaraciones que han generado más revuelo. En particular, hay una serie de fuentes cercanas que supuestamente han filtrado información a los medios. Estas fuentes, que obviamente prefieren permanecer en el anonimato, han hablado de supuestas discusiones, distanciamiento y hasta de tensiones en los sets de grabación. ¿Y qué es lo que dicen estas fuentes? Pues principalmente que las exigencias profesionales de ambos actores, las largas horas de rodaje y la presión de la fama están pasando factura. Estas fuentes, que se autodenominan cercanas a las estrellas, han revelado detalles que pintan un panorama preocupante. Hablan de peleas acaloradas a puerta cerrada, de silencios incómodos y miradas que evitan el contacto visual. Mencionan también que la comunicación entre ellos se ha visto afectada, lo que ha generado un ambiente tenso y distante. Pero, ¿quiénes son estas fuentes? ¿Son realmente personas que conocen la verdad, o simplemente individuos que buscan generar polémica y obtener un beneficio personal? Se dice que Burak, con sus compromisos profesionales y sus proyectos cinematográficos, pasa mucho tiempo fuera de casa, lo que ha generado fricciones con su esposa, Fariye. Imagínense la vida de un actor de renombre internacional, constantes viajes, rodajes en diferentes países, eventos sociales. Todo esto, sumado a las largas jornadas de trabajo, puede dificultar la conciliación familiar y generar tensiones en la pareja. Según las fuentes, Fariye estaría cansada de la ausencia de su marido y de la falta de atención que le dedica. Se habla incluso de reproches y reclamos, de una creciente sensación de soledad y abandono. Por otro lado, los rumores sugieren que Neslihan y Kadir también estarían experimentando problemas, incluso se habló de infidelidades y falta de comunicación. Aunque hasta el momento no hay nada confirmado.
Los rumores sobre la relación entre Neslihan y Kadir son aún más alarmantes. Se especula sobre la existencia de terceras personas y sobre una creciente falta de confianza. Algunos medios han publicado fotos y vídeos que supuestamente prueban la infidelidad, aunque la veracidad de estas pruebas es cuestionable. Lo cierto es que la pareja ha dejado de mostrarse tan unida como antes, y las especulaciones sobre su futuro son cada vez más frecuentes. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Burak y Neslihan por el momento han guardado silencio, o al menos, han evitado dar declaraciones directas sobre el tema. Obviamente la prensa turca se ha lanzado a la caza de cualquier pista, cualquier gesto, cualquier palabra que pueda confirmar o desmentir los rumores. Y aunque han intentado mantener una imagen de normalidad en público, hay ciertos detalles que han llamado la atención. Este silencio, aunque comprensible, alimenta aún más la curiosidad y la especulación. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están ocultando? Las preguntas se multiplican y la incertidumbre crece. Por ejemplo, las redes sociales han jugado un papel fundamental. Los fans con sus ojos de águila han analizado cada publicación, cada like, cada comentario. Y han notado algunas cosas interesantes. Algunos seguidores notaron que en algunas fotos que publicaron, los actores no llevaban sus anillos de matrimonio. Otros, en cambio, han interpretado ciertas publicaciones como indirectas o mensajes ocultos. Los famosos siempre han dicho que el silencio es su mejor respuesta, y hasta el momento, así ha sido. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde los fans analizan cada movimiento, cada gesto, en busca de pistas. La ausencia de los anillos de matrimonio, los mensajes ambiguos y los me gusta estratégicos son analizados con lupa, alimentando las teorías y los rumores. ¿Son estos detalles simples casualidades, o realmente esconden un mensaje? Otra de las cosas que han hecho los tabloides es analizar el comportamiento de Burak y Neslihan en eventos públicos. Y según ellos, han notado una cierta distancia entre ambos. Dicen que evitan interactuar entre ellos, que no se miran, que no se dirigen la palabra. Pero claro, esto podría ser simplemente una interpretación subjetiva, ¿verdad? Es difícil saber realmente qué está pasando en la vida privada de alguien, basándonos únicamente en fotos y vídeos. La prensa turca, ávida de exclusivas, ha recurrido a expertos en lenguaje corporal para analizar las fotos y los vídeos de los actores en eventos públicos. ¿Sus conclusiones? Una clara falta de conexión, gestos de incomodidad y miradas esquivas. Sin embargo, estos análisis son subjetivos y pueden ser fácilmente manipulados. ¿Es realmente la distancia física una señal de crisis, o simplemente una estrategia para mantener la privacidad? Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Existe realmente una crisis entre Burak y Neslihan? ¿O todo es parte de una estrategia de marketing para generar atención mediática? La verdad es que a día de hoy, no podemos saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que los rumores están ahí, y que la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no va a dejar de investigar hasta encontrar la verdad. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde la línea entre la realidad y la ficción es a veces difusa. ¿Podría ser todo esto una estrategia para promocionar futuros proyectos? ¿O simplemente una tormenta mediática generada por el morbo y la curiosidad del público? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la vida privada es un tema muy delicado. Todos tenemos derecho a la privacidad, y no deberíamos juzgar ni especular sobre la vida de los demás basándonos en rumores. Sin embargo, también es cierto que las estrellas de cine y televisión son figuras públicas, y que su vida personal a menudo genera interés y curiosidad. La fama tiene un precio y en ocasiones, ese precio es la exposición de la vida privada. Es importante ser conscientes de ello y respetar los límites, pero también es inevitable que la curiosidad del público se mantenga viva. Personalmente creo que lo más sensato es esperar a que los propios protagonistas hablen. Si hay algo que confirmar o desmentir, seguramente lo harán a su debido tiempo. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus películas, de sus series. Y por supuesto podemos seguir especulando y debatiendo sobre el tema, siempre desde el respeto y la cautela. La paciencia es clave en estos casos. Esperar a que los protagonistas decidan hablar es la mejor forma de obtener una respuesta clara y definitiva. Mientras tanto podemos analizar la situación, debatir y especular, siempre desde el respeto y la prudencia.
En definitiva, este asunto de la supuesta crisis entre Burak y Neslihan es un claro ejemplo de cómo funciona el mundo del espectáculo. Los rumores, las especulaciones, la presión mediática, todo se mezcla para crear un ambiente de incertidumbre y expectación. Y al final, la verdad, como siempre, es lo que menos importa. Lo que importa es el espectáculo, A noticia, el drama. El mundo del espectáculo se alimenta de rumores y controversias. La verdad a menudo queda en un segundo plano, y lo que realmente importa es el impacto mediático, el morbo y la expectación del público. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta crisis entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Sé que es un tema que genera mucha conversación, y me encantaría saber qué opinan ustedes. Espero que les haya gustado este análisis detallado. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, especulaciones y análisis, pero la verdad, como siempre, sigue siendo un misterio. ¿Creen que realmente hay problemas en sus relaciones? ¿O creen que todo es un montaje para generar interés? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Creen que hay crisis reales, o todo es parte de una estrategia? ¿Creen que la presión de la fama es la causa de los problemas, o existen otras razones? No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Si la información que les he dado les ha parecido interesante, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande.